Yo te diría que te fijes más que apurarte por un cambio de lugar, por ejemplo, fíjate, porque acá lo que me está diciendo es que vos tenés todas las herramientas para prosperar en este lugar, porque el mago no es una carta de cambio, es una carta de acción, ¿sí? No es una carta que necesariamente me implique un cambio de circunstancias, sino que me indica que hay potencialidad de acción en esta situación que yo estoy preguntando, ¿sí? Entonces, yo lo que le diría es, mirá, Purri, vos tenés todas las herramientas acá para crecer. Fíjate, porque capaz que no te estás adueñando de esas herramientas, ¿sí? Y también habla de que va a haber que tener como un análisis consciente de cuáles son estas herramientas y también acordémonos que esto es un mago. ¿Qué hace el mago? El mago, hola Aye, ¿cómo estás? Justo recién hablé de vos, ahí vi que se conectó Aye, porque estaba hablando de tu carta. El mago justamente está frente a un público, el público no lo estamos viendo en la carta de por sí, pero intuimos que como es un mago y el mago no hace magia para él solo, hace magia para un público, para otros, ¿sí? El mago también se está parando en un lugar de protagonismo. Entonces también habla un poco de salir al mundo y exponerse, ¿sí? El loco, en la figura anterior, está solo, ¿sí? En cambio, el mago podría inferirse que está acompañado de alguna manera y que le están prestando atención. Entonces, yo acá justamente inferiría que hay personas en su ambiente que están prestando atención a lo que está haciendo esta persona y están capaz pendientes de cuál va a ser su próxima jugada y que esta persona lo puede usar a su favor, ¿sí? Ahora, pasemos a la última carta de hoy, que es la sacerdotisa, y cómo podría esto justamente contarme cómo evoluciona esta situación, y va a ser muy distinto, ¿sí?, a lo que plantea el mago y el loco. Porque en realidad la sacerdotisa, como bien vimos, es una figura muy misteriosa y también habla de la inacción, de alguna manera. Habla del potencial oculto, pero que no está llevándose al lugar, ¿sí? No se está llevando a cabo. Y además habla de circunstancias en general cuando aparece en la lectura, de las cuales no somos conscientes y que están más allá de nuestra percepción inmediata. Cuando aparece esta carta, en general lo que le digo a la persona es, mira, acá va a ser muy importante que confíes en tu interior, en tu sabiduría interior, porque me parece que capaz tenemos que ahondar un poco en ese recurso que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, en qué nos dice nuestro instinto acerca de una situación, no actuar con el instinto, sino escucharlo. Esa es la distinción, por ejemplo, con el loco, ¿sí? O incluso recurrir a nuestra sabiduría, a nuestro aprendizaje espiritual, ¿sí? También. Pero sobre todo esto me va a hablar de que de las tres cartas, por ejemplo, que yo estoy planteando para este ejemplo, esta me plantea como la menor movilidad, si se quiere. Me habla de que hay circunstancias que todavía el consultante desconoce y que todavía no se dieron al lugar, ¿sí? Que todavía no se hicieron manifiestas en el mundo terrenal. Entonces yo lo que le diría a esta persona, por ejemplo, si aparece esta carta acá, es, mira, tené un poco de paciencia porque hay tantos que todavía no se han definido, ¿sí? Y también yo creo que hay deseos y motivaciones que están en tu inconsciente que todavía no tomaste en cuenta, ¿sí? Entonces, por eso esta carta de alguna manera es muy difícil de interpretar, porque habla de algo que desconocemos. Es un poco paradójico, pero es justamente así. Estas dos cartas, que son el mago y la sacerdotisa, después los preceden, no, los siguen el emperador, la emperatriz, el papa, el carro, que son todas cartas que en los enamorados, que en definitivamente hablan de circunstancias sociales y de figuras que son un poquito más concretas en lo que podemos observar de lo que es la sociedad, por ejemplo, o cómo está construida nuestra cultura, ¿sí? Pero estas dos cartas hablan de algo un poco más hermético, si se quiere. Hablan de algo que trata de un saber un poquito más esotérico y por eso al principio cuestan un poquito, ¿sí? Pero bueno, como todo, chicos, esto es práctica, ¿sí? Y
yo recomendaría que si ustedes están aprendiendo, que no se queden con lo que dice el papelito que compran, digamos, que viene con el mazo cuando lo compran, porque en general los significados que vienen son muy cortitos, muy literales, acotados, ¿sí? Y no nos permiten también explorar en toda su magnitud la situación que nos plantea y la historia que nos cuenta el tarot, ¿sí? Entonces, mi recomendación es esa, que lean en lo posible todo lo que puedan acerca de esto, que pregunten, ¿sí? Y que investiguen, porque eso es lo más importante y es también un aprendizaje más interesante de esta manera. O si no, si pueden hacer, por ejemplo, un curso, alguien, digamos, que los pueda tomar y los pueda orientar. Yo estoy pensando en dar clases, por ejemplo, pero todavía no me pude organizar. Capaz que próximamente las ofrezco, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna pregunta me pueden mandar DM, yo no tengo problema en contestar, ¿sí? Y mismo si me quieren hacer alguna consulta del orden consulta de tarot, justamente también me pueden escribir y arreglamos para esta semana, si quieren, porque tengo un par de turnos disponibles. Así que bueno, espero que les haya gustado esta explicación. No lo hago más largo porque, chicos, es sábado, relájense, miren una película y sobre todo cuídense mucho, ¿sí? Más allá de que todas las instrucciones así concretas de lavémonos las manos, salgamos lo menos posible, cuiden mucho su salud emocional y su salud mental, ¿sí? Porque yo esta carta justamente la saqué, las personas que hacen pronósticos conmigo la habrán visto en el mail que yo mandé, que con esto quiero cerrar este video justamente porque me parece algo muy interesante. Yo todos los meses que hago el pronóstico yo saco una carta, ¿sí? Previo a elaborar el pronóstico. Y esa carta a mí un poco me cuenta también cómo va a ser la energía disponible de ese mes en general, no para las personas concretas, porque para eso hago el pronóstico justamente. Y también me da idea de hacer la pregunta que yo hago en el mes, porque yo hago el clima del mes, pronóstico laboral, pronóstico afectivo y una pregunta específica de ese mes que la voy cambiando para que sea un poco más dinámico también, ¿no? Para que sea un poco más divertido y tengamos algo distinto todos los meses, ¿sí? Y cuando saqué la carta para redactar ese mail me salió esta. Yo me quedé porque recién estábamos como en los primeros días de cuarentena, porque esto fue a fines de marzo, y es como que estaba todo muy poco definido, no sabíamos muy bien hasta cuándo iba a durar todo esto. Cuando me sale esta carta, dije, ahí entiendo de qué va este mes. Porque acordémonos que como explique esta carta, habla de capaz la falta de movimiento, de la inactividad, ¿sí? De la pasividad de alguna manera, pero también habla de la fertilidad en ese inconsciente y en esa inactividad, la potencialidad, que acá la estoy exteriorizando y acá la estoy interiorizando, ¿sí? Entonces, yo lo que infería al ver esta carta, por ejemplo, para el tema de los pronósticos fue, realmente yo creo que toda esta quietud que estamos atravesando y capaz esta suspensión de las actividades mundanas y concretas a las cuales siempre nos abocamos, vamos a de alguna manera conectar de mejor manera con el inconsciente, con esos asuntos que capaz están tapados por la vorágine diaria, ¿sí? De todas nuestras actividades, que siempre nos llenamos hasta cada actividad, es un poco para tapar lo que nos pasa. Por lo menos yo que tengo luna en Capricornio hago eso, pero en realidad también es para, creo este periodo es bueno para conectar con eso que sentimos y aprovechar un poco el silencio, la quietud, ¿sí? Y conectar justamente con nuestra sabiduría interior, con nuestra guía interior y con todos esos asuntos que quizá con lo activo los estamos empujando más y más hacia abajo, ¿sí? Y para cerrar justamente les quiero leer este pasaje que habla de eso, sí, justamente, que también está en la introducción de este libro, que es muy lindo, ¿sí? Y que dice, ¿dónde está? Era algo de la estrechez de la conciencia, ahí está. También habla de Jung esto, ¿sí? De su trabajo entre los así llamados enfermos y los cientos de neuróticos que acudían a él, Jung obtuvo pruebas de que la mayoría de estos desórdenes mentales los causaba un estrechamiento de la conciencia, y que cuanto más estrecha es y más racionalmente está enfocada en el del hombre, perdón, soy malísima leyendo, me acabo de dar cuenta.
que cuanto más estrecha es y más racionalmente enfocada está la conciencia del hombre, mayor es el peligro de oponer entre sí a las fuerzas universales del inconsciente colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que reconciliar justamente estas dos cosas, ¿sí? Porque una no puede funcionar sin la otra. Y también que el mundo está compuesto de cosas que podemos percibir con la mente y con la razón y cosas que no, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado este vivo, que es un poco más breve que el anterior. Igual duró 45 minutos, entre que el gato me masticó el brazo y todo lo demás, al final miren lo que duró. Así que bueno, cualquier cosa me pueden dejar sus comentarios y en cualquier momento hago el video sobre los próximos arcanos, que seguramente van a ser la emperatriz, el emperador y el papa, ¿sí? Les mando un beso, cuídense mucho y que pasen buen sábado.